Hola, ¿qué tal amigos de Repotenciados? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad venimos con un video que nos han pedido mucho. Muchas personas nos han escrito por redes sociales preguntándonos por qué a un carro se le baja la presión de las llantas en trocha. Así que venimos a mostrarles algunos de los accesorios que nosotros utilizamos y de paso les vamos a explicar el por qué. Los invitamos a que se queden en el video, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Bueno, como les comentábamos al inicio, cuando nosotros salimos a trocha, muchas personas nos han preguntado por qué nosotros le bajamos la presión del aire a las llantas si los fabricantes ya envían o ya nos dicen una presión adecuada para los neumáticos, para las llantas. Esta presión que los fabricantes nos dicen a nosotros es una presión para que la llanta tenga el mejor desempeño, hablemoslo del pavimento, ahorrar combustible, que el carro no se sienta amarrado, que la llanta vaya suelta, por decirlo así, vaya rodando bien. Sin embargo, nosotros en trocha lo que siempre buscamos es que el carro tenga la mayor superficie de contacto posible con el terreno. Al bajarle la presión a las llantas, nosotros es lo que estamos logrando. Eso, y que estamos ayudando de cierta forma a cuidar la suspensión de nuestro vehículo. No es lo mismo que un carro vaya por un rizado con unas llantas totalmente infladas, las cuales van a ir rebotando mucho más con la superficie, a ir con unas llantas que vayan un poco desinfladas, que vayan con el aire bajito, las cuales se van a ir formando según la superficie. Si hay piedras, todo esto, se van a ir deformando, van a ir haciendo la forma del terreno, lo cual va a ayudar a cuidar la suspensión. Ya más adelante les vamos a mostrar un poco de qué es lo que hablamos. Para desinflar las llantas, nosotros vamos a utilizar dos accesorios. Tenemos estos desinfladores, los cuales son unos desinfladores manuales. Va a la llanta y nosotros mismos bajamos la presión a la medida que necesitemos. O también tenemos estos, los cuales ya son unos desinfladores que se puede decir que son automáticos, los cuales se calibran a ciertos PSI o a ciertas libras de presión, y nosotros sencillamente los conectamos a nuestro carro después y ellos se baja el aire a las libras que necesitamos solos. Podemos dejarlos desinflando, ir a hablar con nuestros amigos, volver y pues no vamos a encontrar la llanta totalmente en el suelo. Vamos a explicarle un poco el funcionamiento de los dos. Digamos que hay cierta relación entre ellos. Para utilizar estos desinfladores, nosotros primero tenemos que configurarlos a la cantidad de libras o a la presión que nosotros queramos para trocha. Este tipo de llantas, en especial las MT, que son llantas de trocha, que es un labrado agresivo, que tienden a ser ruidosas en calle y un poco resbalosas con el piso húmedo, lo aconsejable es en ciudad tenerlas a una presión entre 30 a 32 PSI. Esta presión que nosotros hablamos de 30 a 32 PSI es para tener un mejor confort en el carro y que sean seguras las llantas. Cuando las llantas están infladas a 40 libras de presión, que es de pronto lo que uno infla una llanta de un vehículo convencional, estas llantas pues primero hacen más ruido, rebotan más, se siente como el carro va rebotando, la superficie de contacto es muy poca y digamos que por su diseño y por el material en el que ellas vienen hechas, cuando está lloviendo el pavimentado tienden a ponerse mucho más lisas. Entonces, el que tenga llantas MT, recomendable 30 a 32 PSI en ciudad. Cuando ya pasamos a la trocha, esta cantidad de libras no es recomendable porque el carro va a sufrir mucho. La suspensión, nosotros que vamos dentro del vehículo, vamos a sufrir porque el carro va a ir rebotando.
ahí es donde nosotros, si hablamos de un rizado, realmente en un rizado nosotros podemos bajar entre 20 a 25 psi la presión de las llantas para mejorar el confort del carro, que la suspensión no sufra. Digamos que aquí no es tan relevante el tema que la superficie de contacto, porque pues en un rizado no vamos a encontrar barro, es piso firme, entonces es más que todo por el tema de confort. La llanta no se va a dañar. Muchas personas tienen la idea de que si yo le bajo la presión a las llantas en trocha las voy a dañar, las voy a destaconar, me las voy a tirar. Realmente no es así. Por el contrario, estamos cuidando la llanta de que no se vaya a pinchar con una superficie que de pronto tenga filo, ya que al estar más templada corre ese riesgo. Y como les digo, vamos a cuidar la suspensión de nuestro vehículo. Si vamos a pasar a una trocha en la cual ya estamos hablando de una exigencia mayor, en la que tenemos barro, en la que tenemos piedra, lo recomendable es dejar las llantas entre 20 a 16 libras de presión. Con esto estamos garantizando que la llanta no se nos va a desmontar en este tipo de rines convencionales. Vamos a aumentar la superficie de cobertura, ya que las 4 llantas son las que pues están en contacto en todo momento con el terreno. Así sean 2 centímetros que aumentemos de superficie, es considerable y es de mucho beneficio en trocha. El tema de la superficie de contacto se basa básicamente en 2 cosas. Primero, cuando la llanta está inflada, ella tiende a tener una forma un poco curva en esta parte. Entonces solamente va a estar descansando la parte del centro. Al momento de bajarle la presión, esto tiende a aplanarse. Entonces ya no estamos hablando de que nos cubre esta parte, esta zona, sino que ya nos está cubriendo la totalidad de la llanta, la totalidad del taco frontal de la llanta. Eso por un lado. Por el otro lado, por la parte lateral, es exactamente igual. Cuando nosotros tenemos la llanta totalmente inflada, podemos estar cubriendo solamente esta parte. Al momento de la llanta bajar, como ella se expande hacia los lados, asimismo baja. Entonces aumentamos la cobertura también a lo largo de la llanta. Es algo muy beneficioso porque estamos aumentando cobertura a lo ancho y a lo largo. Y pues llevando esto a las 4 llantas, el desempeño del carro va a mejorar notablemente. Si nosotros ingresamos al barro o a un pasto que esté húmedo con unas llantas totalmente infladas, el carro se va a patinar. Si entramos con unas llantas que estén a una presión adecuada, el carro no va a sufrir y va a afrontar el obstáculo de una manera más suave. Con el tema de desinflar las llantas, estamos ganando ciertas ventajas en 2 tipos de terreno. Uno, en la piedra. En la piedra, si tenemos las llantas bajitas de aire, la llanta se va a deformar y va a ayudar a que el carro se adhiera a la piedra. Si la llanta está inflada, se va a empezar a patinar, y si la llanta tiene un filo, si la piedra tiene algún filo y la llanta está muy inflada, lo más probable es que la vaya a estallar. Con la llanta desinflada, pues obviamente cualquier filo es peligroso, pero digamos que la llanta va a tratar de deformarse y no va a sufrir tanto el efecto. Con el barro también ganamos por el tema de la superficie de contacto. No es lo mismo que la llanta, digamos, no es lo mismo tener mi mano descansando de esta forma sobre el barro a tenerla así. Entre más puntudo, entre menos sea la superficie de contacto con el barro, pues obviamente menos fricción vamos a tener y nos vamos a enterrar más. Cuando tenemos una llanta que tiene una buena superficie de contacto, el carro va a lograr pasar por encima del barro sin irse enterrando. Entonces, pues bueno, son ventajas que nosotros ganamos al momento de la trocha. Para esto es importante tener tanto los desinfladores como el compresor, porque ya al momento de salir de trocha, que vamos a coger nuevamente carretera, de pronto pavimento, pues sencillamente nosotros conectamos nuestro compresor, volvemos a calibrar y pues no ha pasado nada, no hay ningún problema, el carro sigue obteniendo su desempeño en carretera. Así que pues ya explicando un poco del por qué se hace esto de bajar la presión a las llantas, vamos a utilizar nuestras herramientas para bajarle la presión y mostrarles cuáles son los beneficios que esto tiene y cómo es que se usa cada una de estas herramientas. En este caso tenemos nuestras llantas infladas a 32 psi. Vamos a ver cómo la llanta, a pesar de que va a subirse al taco, o probablemente lo que va a hacer es patinarse y botar el taco, o en el caso de subir, no se va a deformar como nosotros esperaríamos que lo hiciera en trocha. Entonces vamos a poner el taco y vamos a intentar subirla. Aquí tenemos la llanta encima ya de nuestro taco.
Como nos damos cuenta, no tiene ninguna deformación, está una pequeña parte descansando encima del taco, casi que únicamente este y una parte de este. Sobre el mismo taco vamos a empezar a bajarle la presión a las llantas para que ustedes mismos puedan notar cómo es que se va deformando la llanta, y pues eso se ve representado en adherencia al terreno. Bueno, para bajarle la presión a la llanta nosotros vamos a utilizar este desinflador. Sin embargo, hay muchas personas que cargan estos tipos de calibradores y lo que hacen es, con la llave, le aplican un poco de presión al gusanillo para bajar el aire y van calibrando con esto. Esto no es muy aconsejable, bueno, más que todo esto, más bien la llave, no es muy aconsejable debido a que pues el gusanillo no está trabajando muy cómodo. A veces la llave no entra directamente al gusanillo, sino que le hace palanca y él puede dañarse o puede quedar con fugas de aire. Si esto nos pasa en trocha, pues muchas veces nunca uno lleva un gusanillo de repuesto y pues vamos a estar con las llantas totalmente desinfladas y lo más probable es que vayamos a desmontar y el problema sea mucho más grande. En caso de que usemos la llave y se nos llegue a dañar el gusanillo y no tengamos de repuesto o se nos llegue a desmontar la llanta, aquí les dejamos el enlace de un video en el cual explicamos cómo se usa el high lift para poder cambiar una llanta que se desmontó o está pinchada. Entonces, como les decía, vamos a utilizar este desinflador. De estos desinfladores hay cualquier cantidad de marcas, hay digitales, hay unos que son automáticos donde uno va espichando y ellos mismos va bajando el aire. Bueno, hay muchas opciones en el mercado, muchos precios, ya pues depende del gusto y de la capacidad de adquisición de cada persona. Entonces vamos a utilizar este para configurar nuestras llantas a 20 PSI, como si fuéramos a hacer un rizado, para después configurar nuestros desinfladores manuales. Para el uso de esto, lo primero que hacemos es jalar hacia atrás esta varillita. Vemos que quede de esta forma. Cuando ya lo tenemos así, sencillamente empezamos a enroscar. Nosotros mismos vamos a sentir el momento en el que él ya está totalmente enroscado, no le vamos a hacer más fuerza de la que sentimos necesaria, tampoco lo podemos dejar desenroscado, sino el aire va a salir por donde no debe. Cuando ya lo tenemos apretado, empujamos esta palanca, ahí sentimos como ella llega otra vez al tope y lo hacemos en sentido antihorario, giramos. Aquí lo que estamos haciendo internamente es soltar el gusanillo, él va a quedar aquí suelto para poder soltar el aire. Ahí nos damos cuenta que el gusanillo ya soltó, devolvemos nuestra varilla y esto tiene dos funcionamientos. Por un lado tenemos este botón que es para ya cuando estamos llegando a la presión que necesitamos, es una calibración más precisa. Aquí ya es para calibrar de una manera más precisa. Y cuando tenemos harta presión, que lo que queremos es bajar el aire de la llanta rápido, lo que hacemos es retirar este accesorio hacia atrás. Como nos damos cuenta, ahí empieza a salir el aire. Estamos pendientes, como les digo, esto es lo dispendioso de este tipo de desinfladores, que tenemos que estar apretando, desapretando, estando pendientes. Es un poco más dispendioso y demorado en trocha. Una hora después. Dos horas después. Bueno, para que el aire deje de salir, lo único que hacemos es volver a empujar. Con el oído nos damos cuenta que nos siga saliendo aire. Y aquí nos va mostrando las libras. En este caso, estamos cercanos a las 23 libras de presión. Entonces, pues bueno, todavía es algo considerable. Todavía pues tenemos una buena cantidad de libras, entonces vamos a seguir sacando el aire de esta manera. 3 horas después. Como nos damos cuenta, aquí ya estamos cercanos a las 20 libras, nos falta un poquito. Ahí es donde utilizamos nuestro botón para calibrar ya de una manera más precisa. Como nos damos cuenta, al oprimirlo ya va dejando salir aire de una manera más controlada.
Y listo, ahí ya tenemos nuestra llanta calibrada a 20 psi. Para soltar nuestro desinflador, lo que hacemos es volver a empujar la palanca y giramos en sentido horario para volver a apretar el gusanillo. Nuevamente, nosotros sentimos cuando el gusanillo está apretado porque no gira más. No es necesario hacerle más fuerza, apretarlo mucho, porque pues lo vamos probablemente a dañar. Para confirmar que nuestro gusanillo está apretado y que no se nos va a salir el momento de soltar nuestro desinflador, jalamos hacia atrás esta parte y nos damos cuenta que no hay salida de aire. Aquí ya garantizamos que el gusanillo está apretado y podemos soltar nuestro desinflador. Miramos que nuestro tornillo quede fijo y empezamos a soltar. Ya una vez afloja, vemos que no hay ruido de fuga de aire y tenemos lista nuestra llanta. Como les decía, este desinflador es un poco más dispendioso, demora mucho tiempo y pues uno a veces entrocha, cualquier minuto cuenta, ¿sí? 10, 15 minutos que gastemos haciendo esto nos pueden hacer falta al final del día para avanzar con luz del sol. Bueno amigos, algo muy importante, estas tapitas en trocha no son un lujo. Nosotros muchas veces por el afán calibramos nuestras llantas, las desinflamos y nos olvidamos de poner esto. Pues pasa que el carro se enterró, se llenó de barro. Cuando salimos de la trocha vamos a inflar nuestra llanta y nos damos cuenta de que esto está tapado, ¿sí? Que el compresor no entra porque todo esto está lleno de barro y no hay entrada de aire. Sencillamente es preferible cuando calibramos nuestras llantas tomar el tiempo, apretarlo y pues ya, esto se nos va a llenar de barro, pero la parte interna va a estar libre, va a estar limpia y nos va a facilitar las cosas. Muchas veces pensamos que esto es un lujo para que el carro se nos vea más bonito, pero en trocha detalles tan pequeños como estos nos pueden ahorrar mucho tiempo. En este caso, nuestra llanta que está a 20 libras ya se ha deformado un poco más. Igual como les comentábamos, cuando nosotros tenemos las libras a esta presión no estamos buscando tanto deformación, sino estamos buscando algo más de confort. Pero sin embargo, si vemos, ya estos dos tacos están totalmente sobre la superficie. Antes teníamos este y una parte de este. Ya vamos ganando superficie de contacto con respecto al terreno. Si nosotros tuviéramos a 16 libras, ya sería mucho más notorio la deformación. Entonces, bueno, aquí vemos la deformación que el carro tiene con respecto a las 20 libras de presión. Ahora vamos a calibrar nuestro carro, vamos a dejar unas tomas calibrándolo a las 16 libras de presión para ver la deformación de la llanta. Y bueno amigos, para efectos del video hemos decidido bajar la presión de las llantas a 10 psi. Cabe aclarar que si nosotros estuviéramos en este momento en trocha, es casi seguro que ya hubiéramos desmontado la llanta porque está pues muy bajita de presión. Para hacer este tipo de maniobras de poder dejar las llantas incluso hasta 3 psi si nosotros quisiéramos, se tiene que usar un tipo de rin especial que es un rin Belt-Lock. En un próximo video les vamos a estar explicando un poco sobre cómo funciona y qué beneficios tiene. Como vemos, nuestra llanta ha cambiado totalmente, está totalmente deformada a la superficie sobre la cual está, también en la parte frontal. Si nosotros estuviéramos comparando esto con estar de pronto, no sé, trepando piedra, pues nos damos cuenta que la llanta se está deformando y está agarrándose, adhiriéndose a lo que fuera la piedra. Entonces ahí es donde vemos la ventaja. Si fuera barro, nos damos cuenta aquí en esta parte, como la llanta también ha aumentado hacia la parte lateral su superficie de contacto. Entonces pues bueno, estos son los beneficios que trae el calibrar o el bajar las llantas, el aire en trocha. Ahora les vamos a explicar cómo funcionan los calibradores automáticos. Este calibrador básicamente lo que nosotros hacemos es configurarlo a cierta cantidad de libras o cierta cantidad de presión. Pues en este momento nosotros lo tenemos configurado sobre los 20 psi
el juego vienen 4 calibradores de esto. Lo más recomendable es, pues dependiendo del tipo de terrenos que uno haga, en nuestro caso nosotros tenemos 2 a 20 psi y 2 a 16 psi, pues para no estarlos configurando cada vez que vayamos a un distinto terreno. Sencillamente si vamos a trocha pesada, calibramos con 16 psi, y si vamos a un paseíto en destapado, calibramos a 20 psi. Para configurarlos, lo que tenemos que hacer es esta tuerquita y esta parte, este tornillo de arriba, llevarlos aquí a su tope máximo. Una vez los tenemos de esta manera, lo que vamos a hacer es enroscarlos, y con este tornillo superior lo que vamos a hacer es empezar a desenroscar hasta que nosotros sintamos que empieza a salir aire. Empezamos a girarlo en sentido antihorario hasta cuando nosotros escuchemos que empieza a salir aire. Ahí, campeón. Como nos damos cuenta, aquí ya empieza a salir aire, los devolvemos un poco hasta donde sentimos que sale un ligero aire, y pues en ese caso esa sería la configuración para dejarlo a 10 psi, que es lo que están en este momento. Para garantizar que no se nos van a desconfigurar o descalibrar estos desinfladores, lo que hacemos es, en sentido antihorario, llevar esta tuerca hasta que ella misma llegue y quede apretada aquí a presión con el otro tornillo. Lo soltamos y es de esta manera como nosotros tenemos ya calibrado o configurado este tipo de desinfladores. Vamos a hacer la prueba con una llanta atrás, donde vamos a darnos cuenta que al momento en el que nosotros la apretamos, sencillamente él deja salir el aire hasta llegar a las libras en las cuales está configurado. Entonces lo único que hacemos es, desde esta parte, lo enroscamos y nos damos cuenta como él ya va dejando salir el aire de la llanta. La ventaja que tenemos con esto es que nosotros nos podemos ir a hablar con nuestros amigos, a tomarnos una gaseosa, o podemos ir revisando otras partes del carro para entrar a trocha y estamos tranquilos de que el carro no va a pasar de las libras en las que está configurada. Con el otro desinflador, si nosotros nos vamos y nos olvidamos de él, pues lo más probable es que cuando lleguemos la llanta la vamos a encontrar en el piso. Bueno amigos, como nos damos cuenta, aquí ya nuestro calibrador ha terminado. Quiere decir que nuestra llanta está calibrada, y si nos damos cuenta de algo es que depende mucho la deformación de la llanta del terreno. Aquí como está en la superficie plana, pareciera que la llanta no está ni siquiera pues desinflada. Eso también influye mucho en la calidad de la llanta. La deformación de las llantas también tiene mucho que ver con el tipo de llanta y la calidad de llanta. En este caso, estas Maxxis, nos damos cuenta en la llanta delantera la capacidad de deformación que tienen. Existen unas llantas que pues podemos conseguir a un mejor precio en el mercado, pero las cuales siguen teniendo un caucho muy duro que en muchas ocasiones, por más de que le bajemos el aire, no se deforman.